Listo, perfecto. Bueno, ya inició a grabar. Voy a tomarme la molestia de compartir la pestaña. De compartir ahora. Entonces vamos, ¿están viendo la pantalla? Por favor, ¿me lo pueden validar? Sí, profe, ya aparece. Bien, perfecto. Entonces vamos a ingresar a programa de gestión de proyectos juveniles. Aquí vemos todo lo que se ha cargado, módulo 1, mis materiales, mis videos. El módulo 2, cada uno de sus materiales y las dos actividades. Por ende, vamos a ver el resultado de la evaluación 1. Bien, entonces aquí la evaluación lo hicieron 26 estudiantes de los 40, es un buen promedio, mitad más 4, mitad más 6, perdón. Entonces vamos a ver las notas uno a uno. Bien, entonces empecemos uno a uno. Aquí está la compañera Tania, falló del conjunto de preguntas, falló del conjunto de preguntas 3, perdón. Voy a ver si podemos lograr ver. Fueron 6 preguntas ahí. Entonces, la compañera Tania sacó 2.5, tuvo una duración aproximadamente de 28 minutos y un segundo de ejecución, falló en 3 preguntas y aprobó en 3. Lina Leonela Álvarez, una puntuación de 5, felicitaciones, una duración de 11 minutos con 3 segundos, fue muy rápido, 5. Manuel Edgardo Caro Fuentes, ¿está conectado? Sacó 5, también, 10 minuticos se gastó. Angie Carolina Rodríguez Parra, creo que es la compañera, la niña de Herbalife, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Ahí lo voy conociendo. Por ahí me escribió, sí señora, acá estamos, perfecto. Angie sacó una nota de 3.3, falló en 2 puntos. Karen Juliet Pinto Huertas, lamentablemente sacó 2.2, se tomó las 2 horas, falló en 2 preguntas y 2 preguntas las sacó a mitad porque eran de respuestas múltiples. Juliana Marifer Chaparro sacó 3.3, falló en 2 preguntas. Sara Valentina Torres sacó 4.4, muy bien, hubiese sacado el 5 si hubiese seleccionado la otra opción de la última pregunta. Angie Cepeda Serrano sacó 5, acertó en todas. Grace Sofía Ríos Figueroa sacó 4.2, solamente falló en un punto. Wilson Espinosa 4.2, falló en solo punto. Misael Alfonso Olarte 3.6, falló en 1 y medio acertó en 2. Lisbeth Camila Moreno Díaz 4.7, hubiese sacado el 5 si hubiese acertado con todas las opciones de NUNAM. Homero Cruz González 3.6, falló en más ni la respondió, no respondió un punto y otro punto sacó mitad bueno. Angie Natalia Vargas, la compañera que le gusta el deporte, si estoy bien, si es así, ¿cierto? Sacó 4.4. Sí, profe. Hernán Darío Monroy Mora 5, Jason Farid Ramos 3.3, Lisette Delgado Alfonso 4.7, Angie Paola Torres Ellis 3.6, Miriam Sofía Ramírez 3.6, Juan Alejandro Robles, lamentablemente le fue sí mal. Juan, tenemos que leer un poquito más, poner atención, no significa que estés de mal, de pronto ese día no estabas en tus 5 actitudes para poder desarrollar, se te habrá presentado un inconveniente, por eso la falla. Julián Santiago lo mismo, 1.4. Miriam Daniela Peralta Uva, 4.7. Brian Steve Lesmes, 3.3. Didier Alexandre Santa Cruz, 5. Miller Alfonso Torres, 3.3. Y Leonardo Barrera Rosa, 2.8. Bien, a ver, entonces ahora sí les escucho. ¿Cómo se sintieron? ¿Más Profe, claro? qué pena, a mí se me cayó el internet y no pude, mientras me volví a conectar, no escuché Sí. mi nota. ¿Qué nota saqué Ok. yo? Misael. 3.8. 3.8, si mal no estoy, si la compañera ahí te colaboró, pero ahora es encontrarte. Misael Alfonso, 3.6. Bien, Listo, gracias.
¿vale? Entonces, les fue bien en términos generales, por eso les dije que el promedio de la nota fue de 3.8, porque al final me muestra un promedio, 3.7, no, perdón. Leonardo Barrera disminuyó el promedio, pero fue en términos muy buenos, no hay de qué preocuparse. Vuelvo y les digo que las actividades evaluativas, por lo menos la mía, era para poder analizar y entender si estaban captando la información con el caso, si lograban entender lo que buscábamos con un director de proyecto, lo que se busca con un director de proyecto y el papel que juega los conceptos de eficiencia, efectividad y eficacia dentro de los proyectos. Y con el aspecto evaluativo era mirar qué tanto les quedó grabado los conceptos y la gran ventaja era el que tenían el material a la mano. Entonces los felicito a todos, a cada uno de ustedes por ese logro, por sacar adelante esas notas y aquellos que le fueron regular o mal, no se desanimen. Vamos que esto es un proceso de aprendizaje continuo y cada día vamos a aprender. Bien. Ahora bien, el compañero Misael me hace una solicitud de que por favor les haga un repaso. ¿Están todos de acuerdo? Con respecto al módulo anterior, ahí les comparto nuevamente los links de registro de asistencias para los que se acaban de conectar. Karen Juliet hace la aclaración que no se tardó 2 horas, tuvo un problema de conexión y por eso le tocó. Angie Paola Torres, te fue bien, tranquila. Yo ya te mandé la foto. Bien. Entonces, ¿qué ibas a decir algo, Lisbeth Camila? Profe, que estoy de acuerdo con mi compañero. También me gustaría como hacer una retroalimentación de la unidad anterior. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer ese repaso. Vamos a hacerlo. Hacemos el repaso para que tengan claro cómo poder intervenir dentro del ejercicio del profe Nelson, que realmente me parece muy interesante y muy pertinente que ustedes logren conocer realmente cómo son los estilos de las convocatorias a nivel de proyectos, ya sea a nivel nacional o privado, a nivel público o privado, pero ese es el estilo de una convocatoria. Sí, esas son las formas como se abren las licitaciones para poder formular un proyecto y poder responder a los requerimientos que exige la misma. Agradezco por favor que me indiquen si se logra ver el documento en pantalla. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto, listo. Bueno, antes de hablarles de la metodología del marco lógico, que fue lo que se les enseñó la clase pasada, la sesión pasada, quiero que me indiquen qué dudas tienen, porque tampoco voy a retomar todo en función de ellos, sino que me indiquen qué dudas tienen al respecto. Los escucho. Tomen la iniciativa. Misael, Paola, te escucho. Como la verdad padeci de audio del computador, entonces no entendí mucho que digamos la verdad en todas las partes que el profesor explicó. Ok, no entendiste mucho la metodología del marco lógico porque tuviste fallas con tu computador. Listo, por fallas de sonido. Listo, vale, vamos bien por ahí. Seanme sinceros, tenemos a 22 estudiantes, a 21 estudiantes conectados. Pues hablemos, aprovechemos el momento para hablar. No esperen que yo vaya a dar toda la sesión nuevamente del sábado pasado porque no es lo lógico. Algo tuvieron que grabárselo en el proceso de aprendizaje, rescatar algo y a partir de ahí empezar a trabajar. Ya tienen un cimiento, así sea un poco débil, pero ya lo tienen y empezar a fortalecer el cimiento. Creo que es lo más básico, perdón, creo que es lo más exacto y coherente que les puedo plantear ahora mismo. Si no hablan, voy a dar por entendido de que pues todo está bien y no es lo lógico. Ahora, ¿tienen miedo de hablar? No tengan miedo de hablar, hijos. Vamos, confíen en mí, confiésense.
O Profe, seguro están solamente por estar conectados y escuchando nada más. ya veo que sí. Vamos a preguntarle a Sara Valentina. Sara, ¿qué dudas tienes con respecto a la sesión pasada? Quedaron algunas dudas como sobre la matriz del marco lógico, o sea, porque tuve fallas con mi internet y me perdí la mitad de la explicación. Listo. Dudas sobre la matriz de marco lógico, es decir, la última fase del ejercicio que les enseñaron. Vamos a preguntarle a Angie Carolina Rodríguez Parra. Profe, sí, yo también realmente en cómo es la realización del marco lógico, sí, porque digamos que la parte del árbol de problemas y eso, aunque vi que un compañero envió al grupo una imagen como de cómo se relacionaba lo que hicimos de árbol de problemas con Así es. entonces eso ayudó en algo, pero sí quería que reforzara un poquito esa Bueno, composición de esa matriz. en conclusión, veamos nuevamente la sesión número 2, por lo menos el día de hoy, y mañana va a ser intenso entonces. Mañana va a ser un día intenso porque vamos a hablar sobre la gestión del ciclo de vida del proyecto. Bueno, vamos a saltarme esta sesión. No voy a hacer enfatizarme mucho en este slide. Empecemos de aquí. ¿Qué es la metodología del marco lógico? Bien, entonces, en primera instancia, es una herramienta que me sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Fíjense, conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Intrínsecamente me están hablando de las fases del ciclo de vida del proyecto, es decir, de lo que íbamos a empezar a tocar en la noche de hoy. Bien, esta metodología se centra o su énfasis está centrado en la orientación por objetivos. Es decir, que en el proceso de conceptualización y en el proceso de diseño, mi proyecto identificado o el proyecto más viable identificado tiene que estar orientado por objetivos. Y esos objetivos tienen que estar construidos bajo una metodología, la más conocida puede ser SMART o existen muchas otras metodologías, pero la más práctica. Todavía no voy a entrar al detalle en ello. Bien, otro de los aspectos de sus características principales es que esta metodología se orienta hacia los grupos de interés o beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la etapa de conceptualización de los proyectos, el marco lógico o la metodología del marco lógico busca de alguna u otra manera estudiar las necesidades o escuchar realmente las inquietudes y necesidades o problemas que tengan los beneficiarios en donde se vaya a intervenir el proyecto o en donde se vaya a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, si yo quisiera diseñar un proyecto en una de las veredas de Tauramena, en función de mejorar una vía de acceso, voy a partir de ahí. Para yo poderle dar validez al proyecto del diseño de vías de acceso, lo primero y lo más lógico y lo más necesario que hay que hacer es escuchar a la comunidad de la vereda en función de esa vía. Ven, ¿qué problemáticas detectan ustedes al no tener una vía? ¿Cuáles son las causas por las cuales no tienen una vía? ¿Qué efectos le generan el no tener una vía? Entonces ahí vamos a encontrar un sinnúmeros de situaciones que al momento de escuchar a mis beneficiarios, pues se me amplía y se me aclara el panorama para poder darle mayor validez al problema, al proyecto, perdón. Si dentro de las razones por las cuales los beneficiarios me plantean, me dan a conocer todas sus situaciones, todas sus necesidades, y el proyecto no me permite satisfacer esas necesidades, tengo que empezar a plantear otra alternativa de solución. Es por eso que es muy importante esta característica, la orientación hacia grupos beneficiarios. Tercera característica, esta metodología facilita la participación y las comunidades entre las partes interesadas. Está muy relacionado con el punto anterior. Es decir, que prácticamente los que ayudan a formular el proyecto, a diseñar el proyecto, son los interesados o esos beneficiarios, porque va a ir en función de su necesidad. En caso contrario, hay proyectos que se formulan
sin contemplar las necesidades de estos interesados, imponen el proyecto y por ende, cuando se termina el proyecto, no va a lograr satisfacer una necesidad puntual porque no se tuvo en cuenta la participación de los beneficiarios o de los interesados. Esta metodología trabaja en función de una relación de causalidad. ¿Qué quiere decir una relación de causalidad? Es decir, que la información que yo empiezo a recolectar, fíjense en mis manos, por favor, la información que yo empiezo a recolectar, encontré un problema. Ese problema, voy aquí a aceptar a un estudiante, a profe Nelson. Mi estimado profesor Nelson, ¿cómo estamos? Profe Nelson, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, él va a escuchar, sin embargo, vamos a aclararle que vamos a hacer una retroalimentación de la sesión anterior porque ustedes tienen algunas dudas, entonces vamos a aprovechar el momento. Y después sí nos concentramos en el tema de la gestión del ciclo de vida de los proyectos. Entonces, esta metodología del marco lógico está en función de una relación de causalidad. ¿Qué es una relación de causalidad? Es decir, que alguna situación encontrada tiene que estar generada por un efecto, por una causa, perdón, y esa causa tiene que generar un efecto. Entonces se le llama relación causa y efecto. Esta relación de causalidad va a implicar que de alguna u otra manera la estructuración de los resultados permitan presentar una forma sistemática y lógica del planteamiento de los objetivos que busca la metodología. Bien, como lo explicó el profe Nelson en la sesión anterior, esta metodología busca de alguna u otra forma tomar decisiones. Es un método que nos permite tomar decisiones. Bien, adelanto el slide, adelanto el slide, adelanto el slide. Recuerden que esto es un repaso. La metodología del marco lógico está dividida en 6 fases. Pero esas 6 fases están compuestas en 2 grandes etapas. Bien, la primera etapa es más conocida como la etapa de análisis. Esa etapa de análisis la componen 4 grandes fases. O sí, 4 grandes actividades. Y las 2 primeras actividades me conforman una fase, que es la fase de diagnóstico. Bien. La etapa de análisis se concentra básicamente, en analizar la situación existente para crear o visionar una situación deseada. Es decir, que dentro de la etapa de análisis, en la fase de diagnóstico, en la primera actividad, que es el análisis de involucrados, ¿qué se hace aquí? Es acudir a la comunidad, identificar realmente todos los actores que están involucrados dentro de la situación existente, identificar qué intereses tienen, qué problemáticas tienen, qué desean con el proyecto que se vaya a plantear, para que de esta forma se pueda comenzar a definir mejor una situación problemática o entender mejor la problemática. Es por ello que surge la segunda fase, la segunda actividad de la fase del diagnóstico. Y la segunda actividad de la fase del diagnóstico de la etapa de análisis es la construcción o el análisis del problema. Este análisis del problema, como la fase lo indica, me va a diagnosticar desde una forma visual la situación existente y real. Este análisis del problema se trabaja bajo una herramienta que el profe Nelson la explicó de una forma muy detallada, y es el árbol de problema. Bien, y el árbol de problema está compuesto por 3 niveles. Bien, ahora dentro de este repaso se lo muestro ahí de rapidez. La tercera actividad y la cuarta actividad hacen parte de la fase de diseño de la etapa de análisis. ¿Sí? ¿Por qué se le llama etapa de la fase de diseño? Porque a raíz
del análisis de la problemática encontrada con los involucrados dentro de esa situación existente, esa problemática me va a servir o nos sirve realmente definir objetivos. Recuerden el primer aprendizaje que el profe Nelson les planteó y yo se los recuerdo. La metodología del marco lógico está orientada hacia la construcción de objetivos. Bien, entonces uno comienza a proyectar esa situación deseada desde un punto de vista de objetivos alcanzables. Bien, cuando ya tenemos esa situación deseada desde una estructura de objetivos y la herramienta que se trabaja dentro de esta tercera actividad es el árbol de objetivos, pues se me va a facilitar poder definir la cuarta actividad. Y es que cuando tenemos bien diseñado un árbol de objetivo, se pueden o se podrá plantear alternativas de solución. Profe, pero no voy directamente ya relacionado con un proyecto. Sí, uno cuando se acerca a una comunidad es porque ya tiene en primera instancia una idea de proyecto, una. Y lo que hace con las etapas es tratar de mirar si esa idea de proyecto me permite satisfacer la necesidad o la problemática. Dado el caso que no suceda en la etapa 4, en la actividad 4, que es alternativas de solución, gracias a la información del árbol de objetivo, lo que vamos es a plantear alternativas de solución, es decir, los futuros proyectos que pueden surgir. Bien. Bajo esta actividad 4, dentro de la etapa de diseño, en las alternativas de solución existen herramientas. Bien. Para poder elegir y determinar cuál es la alternativa, entre comillas, proyecto. ¿Por qué digo entre comillas? Porque todavía no es un proyecto. Apenas es una simple idea, pero se le considera como la idea más viable. La idea más viable. Entonces existen metodologías o herramientas que me permiten definir cuál es la más viable. Esas herramientas, la más conocida son los factores, es de factores ponderados. Es decir, que a cada alternativa yo la voy a evaluar por unos criterios y a cada criterio le voy a asignar una ponderación y a cada criterio o a cada alternativa le voy a dar una calificación teniendo en cuenta la ponderación en cuanto al nivel de incidencia que ejerza la alternativa. La alternativa con mayor ponderación es la alternativa más viable. Bien, eso es desde el punto de vista cuántico. Desde el punto de vista cualitativo, pues existen herramientas mucho más participativas. Están los focus group, grupos de trabajo, debates, donde se analizan un conjunto de factores y por votaciones se asigna cuál puede ser la más viable. Bien, surge una quinta actividad y una sexta actividad. Bien, la quinta yo la explico o la enseño teniendo en cuenta, digamos, el nivel de conocimiento que se tenga en la formulación de proyectos. Pero ya cuando uno se tiene el manejo, el dominio, pues omite la quinta y se va directamente a la matriz de marco lógico. Bien, como nosotros consideramos que ustedes tienen ya un conjunto de habilidades, por eso el profe Nelson enseñó análisis de involucrado, análisis de problema, análisis de objetivos, alternativas y enseguida saltó al marco lógico porque no es mucha no es la gran diferencia que hay entre la quinta y la sexta. Pero en ese conjunto de actividades entramos en la etapa 2 de la metodología del marco lógico, que es la etapa de planificación. Pero esa etapa de planificación no tiene nada que ver con la etapa de planificación del ciclo de vida del proyecto. Apenas estoy estructurando la idea del proyecto. Es decir, apenas estamos en la primera fase del proyecto, que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, la metodología la matriz de marco lógico, por eso es que se denomina metodología de marco lógico, porque finaliza con una matriz de marco lógico.
Yo recuerdo la sesión pasada que el profe hablaba de matriz de marco lógico. ¿Por qué es una matriz? Porque en primera instancia es una matriz compuesta por 4 columnas y 4 filas, en términos genéricos. Parto, en términos genéricos. Esa matriz de 4 columnas y 4 filas me ayuda a entender una lógica de intervención del futuro proyecto que se va a ejecutar. Es decir, mi matriz de 4 filas y de 4 columnas, en la interrelación que hay entre ellas, vamos a entender una lógica vertical del proyecto y una lógica horizontal de nivel de interconexión de información que hay entre cada uno de los niveles. Bien. Está compuesta por 4 columnas, como lo dije anteriormente, y la primera columna, bueno, antes de hablar de las columnas, voy a hablar de las filas. Está compuesta por 4 filas. La primera fila hace alusión a los fines del proyecto, ¿sí? Que en términos básicos se convierte en los objetivos o los fines del árbol de objetivo del detectado. Se convierten en los fines detectados en el árbol de objetivo. Como estamos hablando de árbol de objetivos, en muchos textos y libros, muchos dicen, bueno, esos son los objetivos específicos del proyecto. Pero otros dicen que son objetivos generales. Hay una discusión teórica que hay, pero no es de qué preocuparnos. Básicamente, los fines del árbol de objetivo se convierte en los fines en la primera matriz, en la primera fila de la matriz de marco lógico. Los propósitos o el propósito. El propósito, realmente su nombre lo indica, cuál es el propósito del proyecto. Si nos ubicamos en el árbol de objetivo, realmente se convierte en el objetivo central del proyecto, es decir, en el objetivo general. Bien. Es la parte central del árbol de objetivo. Por eso se le conoce objetivo central. La tercera fila son los componentes o productos o actividades. Perdón, no, componentes o productos. ¿Qué son los componentes o productos? Dentro de la matriz de marco lógico, los componentes y productos, si nos ubicamos en el árbol de objetivos, viene siendo los medios principales detectados dentro de la alternativa de solución. Bien, eso normalmente se convierte como en aquellos hitos, llamémoslo de esa forma, pero tiene otro nombre mucho más específico, más importantes que hay que tener en cuenta para la ejecución del proyecto. Y todo lo que esté debajo de esos medios principales se convierten en la cuarta fila de la matriz de marco lógico, que son las actividades. Y esas actividades sí son las acciones lógicas y secuenciales que se pueden ejecutar en términos generales del proyecto. Porque más adelante, dentro del ciclo de vida del proyecto, se tiene que hacer un análisis detallado para mirar qué actividades tengo que agregarle o quitarle para dejarlo mucho más específico el proyecto y hacerlo mucho más interesante. Porque dentro de la fase del ciclo de vida del proyecto hay una etapa en la que hay que determinar las actividades de precedencia dentro de los proyectos. Bien, resumidas cuentas, todo lo que dije se traduce en lo siguiente. Los análisis de involucrados, como lo dije, es estudiar a todos los individuos, grupos o organizaciones que afectan o están afectados por un problema o una oportunidad. Existen tipos de involucrados directos e indirectos, neutrales o oponentes, ¿sí? Entonces, esta clasificación me permite nos facilita a nosotros como formuladores de proyectos entender la dinámica de la comunidad, quiénes se van a ver más afectados, quiénes van a oponerse a la iniciativa, porque siempre van a existir esos grupos o esos miembros o esos beneficiarios. Siempre va a haber alguien que se queja, siempre alguien va a haber que me da igual, siempre van a existir los que realmente les va a beneficiar directamente la situación o son los directamente implicados dentro de la problemática. Y siempre van a existir aquellos que les afecta indirectamente la problemática. Bien. Cuando se tiene claro esa categorización dentro del análisis de interesados, sé que el profe Nelson les explicó que después hay que hacer un análisis de estos interesados. Es decir,
dentro de estos análisis de estos interesados hay que indagar qué características tienen estos individuos, si son directos, indirectos, neutrales, oponentes, qué características tienen, qué intereses y expectativas tienen, cuál es la sensibilidad que tienen con respecto a ciertos temas transversales que uno los coloca a consideración, cuáles son sus potencialidades y debilidades en función de esos individuos, dependiendo de la categorización que tengan, y cómo se van a ver implicados y qué conclusiones tienen con respecto al proyecto. Bien, sumado a ello, mis jóvenes, el profe Nelson les explicó de alguna otra manera que cada involucrado tiene un nivel de influencia y un nivel de importancia. Bien, y eso hay que hacerle una valorización. Aquí no estamos esperando que ustedes hagan la valorización, pero que sí más o menos tengan en cuenta quiénes de los grupos de interés identificados tienen alta influencia y quienes tienen alta importancia. Bien, ¿por qué es importante categorizar esto? Porque yo puedo tener grupos de interés con baja influencia, pero son importantes. Puedo tener grupos de interés con baja importancia, pero pueden tener mucha influencia dentro del proyecto. Entonces, dependiendo del nivel de interrelación o de valorización que logremos identificar de nuestro grupo de interés, van a tener incidencia sobre el futuro proyecto. Y si tienen incidencia sobre el futuro proyecto, significa que van a poder tomar, entre comillas, decisiones dentro de la ejecución del mismo. Entonces es muy importante categorizar y valorizar todos estos aspectos. Bien, aquí hay un ejemplo, no me voy a profundizar sobre ello. Cuando se hace el análisis del problema, ¿sí? ¿Cuál es la problemática con respecto a toda esa situación que el profe, que lo anterior se explicó? Con el análisis de involucrados, pues con el análisis del problema ya uno entra a entender cuál es la problemática que resulta que tiene la comunidad o cuál es la deficiencia de algún recurso que ellos estén presentando. El análisis del problema es un diagnóstico de forma gráfica que se va a armar. Bien, deben que tener claro lo siguiente: un problema es un hecho negativo existente, más no es la ausencia de algo. Es decir, ustedes no pueden plantear dentro de la convocatoria que el profe Nelson diseñó, que es una convocatoria real ajustada para términos académicos, ustedes no pueden plantear las siguientes problemáticas. No existe un procesador de cultivos para el arroz. No. Un ejemplo, o sea, aquí estoy tirando un látigo. Bien, no, eso no es una problemática. ¿Por qué? Porque al decirme que no existe es porque automáticamente me está diciendo que hay una ausencia de algo. Y la solución más práctica para eso es comprarlo para poderlo tener. Bien, aquí coloco unos ejemplos. Hay unos ejemplos. Por ejemplo, no existe un generador local de energía. Eso no es un problema. Me está indicando que hay una ausencia de un generador. Bien, ¿cómo sería la forma correcta? Limitada provisión de energía durante el día. Ya estamos entendiendo de que sí hay una necesidad, hay una problemática y que de pronto se puede resolver diseñando un generador local de energía o otras alternativas planteadas. Entonces hay que tener claro eso. No podemos confundir un problema con la ausencia de una solución. Bien. Entonces, ¿cuál es la estructura? Esta es la estructura de un árbol de problema. El profe Nelson la explicó muy claro. En el medio del árbol de problema vamos a identificar ese problema central. El problema central, es decir, limitación de poca de energía durante el día. Limitación de poca energía durante el día. Ese es el problema central. Ahora bien, como esto es un ejercicio de participación y colaboración entre los grupos de interés, entonces es aquí donde se empieza a analizar el punto anterior, es decir, la actividad 1. ¿Qué se hace? Tratar de identificar qué es lo que me está generando las causas principales al problema central. Quiero aclarar algo. Tanto las causas como los efectos como el problema central son problemas. Todos son problemas. Solamente que hay que saber identificar de todos esos problemas cuál absorbe a todos. ¿Sí? Y a partir de ahí
comenzar a construir el árbol. Bien, entonces las causas son acciones que generan, me están generando algo. Y los efectos son las consecuencias de eso que el problema está generando. Entonces hay que tenerlo muy claro. Existen causas primarias, causas secundarias, causas terciarias, y es aquí lo que hay que entender del efecto de la relación de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el profe Nelson lo explicó porque yo lo recuerdo hasta cierto punto que me tuve que retirar. Acá tenemos una causa. Esta causa, si se presenta, me genera este efecto. Por eso la flechita. Causa, la flecha me indica que se está generando este efecto. Si se genera este efecto, si se cumple este efecto, se va a convertir en una causa y por ende la flecha me indica que me va a generar el efecto de esta causa. Y así sucesivamente, esta causa me genera este efecto, este problema central se va a convertir en causa, me genera el efecto y así sucesivamente. Por eso se le conoce como relación de causalidad. Bien, ¿vamos claros? Sí, sí, señor. Bien. Sí, señor. Estoy aclarando terminologías. Conceptos para el ejercicio. Bien, acá hay un ejemplo. No voy a profundizar en el ejemplo. Otro ejemplo y otro ejemplo. Bien. Análisis de objetivos. Entonces, términos básicos, como lo explicó el profe Nelson, términos básicos. El árbol del problema me habla en términos negativos. Sí, porque son problemas. Entonces, el árbol de objetivo, como es una situación futura que yo deseo, lo construyo en términos positivos. Ese mismo árbol de problema lo llevo a condiciones positivas y se me convierte en árbol de objetivo. Solamente hay que tener cuidado con algo. Se llama árbol de objetivos. Cuando convierta mi situación negativa a una situación deseada positiva, tengo que saberlo redactar en forma de objetivo, porque esto está en función de objetivos. Bien. No voy a profundizar ahora en los objetivos SMART, en la metodología SMART para los objetivos, porque aquí todavía no tiene que ver. Eso tiene que ver más adelante dentro de la matriz de marco lógico. Bien, pero si ya empiezan ustedes a redactarlos con una, por lo menos que empiece con una acción, van bien, porque por ahí empiezan la metodología de los objetivos SMART. Bien, entonces fácil. Mi árbol de problema están redactados como aspectos negativos. Al hacer mi árbol de objetivos es redactar lo mismo, pero en forma positiva. Por ejemplo, si yo digo que es un problema limitada energía durante el día, ¿cómo sería en efecto positivo? ¿Cómo sería? ¿Cómo ustedes redactarían esa frase en términos positivos? ¿Puedes repetir la frase, porfis? Qué pena, profe. Limitada energía durante el día. Ese es el efecto, la condición negativa. ¿Cómo la redactarían desde un punto de vista positivo? Recuerden, es la misma frase, solamente que lo llevo en términos positivos. ¿Cómo lo redactarían? ¿Cuál es el antónimo de limitada? Abundante. Puede ser abundante. ¿Cuál otro? Aumento. Aumento. ¿Cuál otro? Aumentar. Aumentar. ¿Cuál otro? Ya ven, entonces veanlo. Pues aquí me está hablando del limitado. Está en término negativo. ¿Cuál podría ser el antónimo? Que sería lo positivo. Entonces, hagamos el ejercicio como es, aumentada energía, aumentada provisión de energía durante el día. Ya lo estoy escribiendo en términos positivos, pero que hay que entrar a analizar después. ¿Será que es coherente lo que estoy redactando? Entonces ahí es donde uno empieza a hacer ajustes en la redacción. Pero lo importante es que empiecen por lo básico. Llevémoslo negativo, llevémoslo a positivo.
Una vez se tenga eso negativo a positivo, analicen la reacción y la mejoran. Básico. Y se tiene el árbol de objetivos. El árbol de objetivos está compuesto por medios y fines, así como el árbol de problemas, por causas y efectos. Bien, entonces las causas del árbol de problemas se convierten en medios y los efectos o consecuencias del árbol de problemas se convierten en fines, porque están en términos positivos. Aquí, en el árbol de objetivos, ya se le conoce como relación de medio-fin, no relación de causa-efecto, sino relación medio-fin. Entonces, aquí está la simplicidad. Árbol de problemas, causas, efecto, causa, efecto. Entonces, problema central, causas directas o causas principales, causas indirectas o secundarias, efectos directos o efectos primarios, efectos indirectos o efectos secundarios. Fíjense que están en la etapa, desde el punto de vista en proyectos de emprendimientos, hablamos de la etapa de definir. Bien, porque estoy definiendo una situación actual, la estoy diagnosticando. Si lo llevo a árbol de objetivos, es escribirlo en términos positivos y ya no vamos a hablar de causas, sino de medios. Causa directa, medio directo. Causa indirecta, medio indirecto. Bien, problema de oportunidad central, resultado esperado. Efecto directo, fin directo. Efecto indirecto, fin indirecto. Y entonces el árbol de objetivo ya se convierte, pasa de una fase va a entrar en la fase de idear. Ya empiezo a idearme una situación deseada. Básico, ¿cierto? No es complejo. Entonces, ¿cuál es la meta de ustedes? El profe Nelson construyó una convocatoria real donde ya están definidas términos básicos de necesidades latentes. No está planteando un problema como tal profundo. Necesidades latentes. A partir de esas necesidades, ustedes tienen que entrar a analizar su comunidad. ¿Qué proyecto puedo plantear? Entonces, ustedes empiezan a definir o diagnosticar la situación actual para poder identificar un proyecto relacionado con las líneas de acción de la convocatoria. Entonces van a entrar a una etapa de definir, van a entrar a una etapa de idear, van a llegar hasta la matriz de marco lógico y eso apenas es un breve abrebocas de la etapa de todo lo que tiene que ver con formulación. Porque todavía no se tiene ni el proyecto, ni se está ejecutando el proyecto, apenas se está formulando. Bien, ¿preguntas? No, señor. Dale. Estructura, la misma. Solución al problema central o resultado esperado. Lo que está debajo se le conoce como medio, lo que está encima se le conoce como fin. Y la relación de cada una de las flechitas es medio fin, medio fin, medio fin. Bien. Ejemplos, acá hay ejemplos. Alternativas de solución, el profe las explicó, es decir, me voy a basar en mis árboles de problemas para poder plantear soluciones. ¿Cómo se hace? Pues existen unas metodologías, no los voy a complicar y el profe Nelson tampoco y yo los vamos a complicar. Es tratar de indagar de esta solución esperada, pues vamos a tener unas ramificaciones. ¿Yo qué les digo a ustedes? ¿O qué les decimos nosotros? Hey, del conjunto de ramificaciones que tiene el árbol de objetivo, por cada ramificación que esté por debajo de la solución esperada, es decir, por cada medio, pues plantea una alternativa de solución. Por ejemplo, en este ejemplo de árbol de problema, si tenemos 3 ramificaciones, una ramificación, miren aquí la tengo, la voy a señalar, una ramificación, 2 ramificaciones, 3 ramificaciones, ¿cuántas alternativas pueden salir? 3, básico, 3 alternativas de solución. Y a cada una de esas alternativas se redactan como objetivos. También se redactan como objetivos. Bien. Cada una de esas alternativas las vamos a evaluar en una matriz de ponderación con respecto a unos criterios. Nivel de beneficiarios, de grupo de interés, sostenibilidad de los beneficios, porque recuerden, cada alternativa o los proyectos tienen que enfocarse en generar rentabilidad. También en qué costo hay que invertirle, qué factibilidad técnica tiene la alternativa que estoy planteando y
hay que evaluar por lo menos el impacto ambiental que genera la alternativa. Hay que hacerlo, porque no hay que ir en contravía del medio ambiente y más en estas situaciones que estamos pasando. Entonces existen unas metodologías, pero esas metodologías son muy sencillas, que son los métodos de factores ponderados para poder evaluar las alternativas. Aquí hay un ejemplo, acá se los voy a mostrar. Miren, eso es una matriz de evaluación de alternativa. Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, los criterios que acabé de indicar, la ponderación que les establecen y a cada alternativa le doy una calificación y después procedo a hacer una multiplicación 5 por 3, 15, 4 por 3, 9. En esas multiplicaciones sumo todos los valores ponderados y obtengo un valor total. El de mayor puntuación o ponderación consideramos como la alternativa más viable o la idea más viable. ¿Difícil, los jóvenes? No creo. No es complejo. Es cuestión de que ustedes juiciosamente hagan el ejercicio, cuidadosamente, analizando y llevando la relación de la información. Porque eso es lo que pretendemos el profe Nelson y mi persona encontrar en ustedes. Que vayan teniendo la relación de la información lógica y coherente en relación al proyecto. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo saco los valores? ¿Cómo? ¿Cómo saco los valores? Costos, tiempo. ¿Cuáles valores? ¿Cuáles valores? ¿Estos o estos? O estos. Porque hay dos tipos de valores. Hay ponderación y valor absoluto. Me refería a todos. Bueno, perfecto. El valor de la ponderación, que es el peso que se le da al criterio, es decir, qué tan importante es ese criterio en función para la problemática o en función para la ejecución de las alternativas, entonces va a depender del análisis que tenga el equipo formulador y con algunos involucrados de los grupos de interés. ¿Sí? Eso se establece. Por ejemplo, normalmente aquí y también depende de la interpretación que le den. Por lo menos aquí dicen costo. El costo es un criterio y le califican 5. Sí, significa que van a buscar que en lo posible el proyecto sea lo menos costoso. ¿Sí? Entonces, alternativa 1, le dan una calificación de 3, es decir, que es un proyecto ni muy costoso ni muy económico, un costo asequible. Bien, pero aquí la alternativa 1 le dicen 1, significa que es muy costoso. Bien, porque va en contra de la interpretación que se le está dando a la ponderación. Y largo, entonces aquí 1, no, es muy largo poderlo ejecutar, 3, ¿sí? Entonces, esas ponderaciones o esos pesos que se le dan a los criterios, las establece el equipo del proyecto en compañía con algunos, no todos, algunos involucrados, es decir, aquellos que tienen mayor influencia en el proyecto. Con algunos de los grupos de interés que tienen mayor influencia, no más importancia, influencia en el proyecto. Bien, es la forma como se pueden establecer los criterios. ¿Qué se aconseja? ¿Qué se aconseja? Que la que más se utiliza es esta, la que está aquí abajo. Que esa ponderación que se le haga a los criterios, la suma den 100%. ¿Sí? La suma de 100%. Entonces es mucho más fácil poderla trabajar de esta manera porque bajo esta forma que estamos viendo en la pantalla de arriba no suma 100% y tiende a confundir. ¿Preguntas? Estoy rápido porque esto es un repaso que me solicitaron. ¿No hay preguntas o sí hay preguntas? No, profe, por mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces continuamos. Es un taller, eso es un material mío. Entonces, la estructura analítica del proyecto. Fíjense, no me voy a concentrar en este porque matriz de marco lógico. Entonces, como les dije, la matriz de marco lógico es una matriz que consta de 4 columnas y 4 filas y me permite entender la lógica de intervención del futuro proyecto, de esa alternativa más viable. Entonces, tenemos la lógica vertical, la lógica horizontal. Esta lógica vertical determina lo que el proyecto pretende realizar.
aclara la relación de causalidad. Es decir, la lógica vertical, tenemos las 4 filas, me va a analizar realmente la relación que hay desde actividades hasta propósito. Si es coherente. Si tienen coherencia todo lo que estoy planteando, por lo menos en esta primera columna. Si tiene coherencia. ¿Sí? La lógica horizontal se refiere a la medición de los efectos del proyecto y de los recursos movilizados mediante la especificación de los indicadores claves y las fuentes donde se puedan encontrar los indicadores. Resulta y pasa que la matriz de marco lógico, dentro de esas 4 columnas, 3 corresponden a indicadores, a fuentes de verificación y a supuestos. Entonces, fíjense, por lo menos esta imagen, que tiene combinada la lógica con la lógica horizontal. ¿Por qué? Porque que está horizontalmente por cada criterio de cada fila es coherente cuando se llegue a la columna supuesto. Si todo esto es coherente, me va a cumplir el siguiente nivel. Y si se cumple lo del siguiente nivel y todo es coherente lo que está en su aspecto horizontal, y al llegar a este punto, si se cumple, me va a permitir ejecutar el siguiente nivel. Y por eso se le llama lógica vertical y lógica horizontal. Bien. Entonces, las 4 columnas, una de ellas se le conoce como resumen narrativo, que es donde encontramos las 4 filas: fin, propósito, componentes y actividades. Y mis 4 columnas, la primera es el resumen narrativo, la segunda los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Esto desde el punto de vista genérico. Desde el punto de vista genérico, porque las matrices de marco lógico, esto se va ampliando. Porque es la primera, yo la denomino como la preplanificación del proyecto. Otros expertos la denominan que es la planificación del proyecto, pero en términos concretos es apenas una preplanificación. Resulta y pasa que la columna de indicadores se puede ampliar en otras subcolumnas. Es decir, yo puedo definir fórmula, nombre del indicador, la meta del indicador y cuál va a ser el semáforo de control del indicador. Entonces voy ampliando la columna, pero para efectos de nosotros, del ejercicio del programa, nada más queremos ver la matriz básica, genérica, la que les planteó y les enseñó el profe Nelson adecuadamente. Los medios de verificación también puede tener una subdivisión de columnas. Y los supuestos también puede tener una subdivisión. Entonces, la matriz se va ampliando. Y entre más amplia sea la matriz, significa que vamos a tener mucho más información a nivel de detalle para poder controlar el proyecto, el futuro proyecto. Por eso se le llama preplanificación. Yo la concibo, yo, Julián Chavarro. El profe Nelson la puede concebir desde otro punto de vista como planificación, pero yo la concibo como una preplanificación porque a partir de aquí surgen otras fases donde me permite ya realmente hacer la planeación netamente del proyecto, que es el cronograma, el presupuesto, la asignación de recursos de cada una de las actividades, definir responsabilidades, delegar actividades. Entonces ahí ya ampliamos todo el concepto de la planeación del proyecto. Bien. En este slide, ¿sí?, que le voy a tomar fotos y se las voy a compartir por el grupo, es donde, no recuerdo si el profe Nelson se la mostró porque yo también tuve fallas de la conexión, es donde logramos entender la lógica horizontal y la lógica vertical. Fíjense, los colores me van ayudando a entender. 1, 2, 3, 4 y termina con un 5 para analizar si es lógico lo que estoy planteando a nivel vertical. Bien, después del 5 salto al 6 para definir los factores, después del 6 me regreso a los indicadores y después de los indicadores salto a la fuente de verificación. Y esto lo analizo de esta forma, tan hacia acá, después regreso, tan, así sucesivamente. ¿Qué es un supuesto? Un supuesto, en términos concretos, como lo dijo el profe Nelson, es un riesgo. ¿Sí? Es un riesgo que pueda tener el proyecto o que puedan tener los niveles, cada uno de los niveles planteados dentro de la matriz.
Estos riesgos están asociados a factores externos, ¿sí? A factores externos del proyecto que estamos planteando. ¿Y qué son los factores externos? Son aquellos factores que yo como director de proyecto no voy a tener incidencia ni control dentro de ellos. Ejemplo de estos factores: cambios institucionales, crisis económicas, inestabilidades políticas, inestabilidades sociales, problemas presupuestales, eventos de la naturaleza. Todos esos factores yo no los puedo controlar. Yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar la estabilidad del gobierno, yo no puedo controlar la inflación, yo no puedo controlar el comportamiento del dólar, yo no puedo controlar el IPC, yo no puedo controlar el comportamiento de ciertos proveedores que no conozco, yo no puedo controlar el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Entonces, como no los puedo controlar, esos factores se van a convertir en riesgos, pero hay que saber cuál es el nivel de riesgo que va a tener sobre mi proyecto o sobre la... Si este factor externo es probable que se realice, entonces hay 3 niveles para poder determinar si lo incluyo o no lo incluyo, el riesgo, para poder determinar si incluyo o no incluyo el riesgo. Entonces, primero, si es casi seguro que se realice, es decir, netamente va a suceder, va a suceder sí porque sí. Pues, ¿para qué lo voy a incluir como riesgo dentro del proyecto? Porque ya como yo director de proyecto ya sé qué va a suceder. Entonces, no es un riesgo que me vaya a afectar. O sea, sí me va a afectar, pero ya sé qué va a suceder, no lo incluyo. Lo ideal es de incluir riesgos que yo más o menos pueda hacerle seguimiento para de esta manera tomar decisiones cuando se esté ejecutando el proyecto. Pero si yo ya sé qué va a suceder, yo lo que hago es hacer una muy buena planeación para contrarrestar el efecto de ese riesgo. Entonces, no lo incluyo dentro de la matriz de marco lógico. Si es probable que ocurra, es decir, no tengo una probabilidad exacta, pero es más o menos, sí, es probable que suceda, pues ya sí lo tengo que incluir. Y la forma como voy a redactar el riesgo es que la voy a redactar como una hipótesis. Se redacta como una hipótesis. O en términos más concretos y más sencillos, se redacta en términos positivos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Listo, se redacta en términos positivos o como una hipótesis. Si el factor externo que me puede afectar es totalmente improbable, no le puedo calcular esa probabilidad o no puedo determinar que realmente vaya a suceder, entonces tengo que revisar si ese factor va a tener influencia dentro del proyecto. O, de alguna otra forma, tengo que revisar si el proyecto puede influenciar ese factor, que es muy difícil, pero hay que analizarlo, indagarlo. Entonces, si el proyecto tiene incidencias en ese factor, si es un sí, pues reviso el proyecto, añado actividades o cambio componentes o, por un cambio muy extremo, cambio la formulación del objetivo específico de proyecto si es necesario. Pero si no tiene influencia, si el proyecto no va a tener influencia, aquí es donde ya nos va a decir el proyecto no es factible. Y rechazamos. Y fíjense que ya aquí ya nos ahorramos un ejercicio y una tarea de formular un proyecto que realmente al final va a ser infactible. Bien, entonces fíjense lo importante que es poder identificar los riesgos dentro de los proyectos. Estos riesgos también están asociados al nivel de información que se tenga dentro del contexto o dentro de ese factor. Si yo tengo mucha información, pues lógicamente el nivel del riesgo va a ser menos y podré manejarlo. Pero si no tengo información, el riesgo va a ser alto. Un ejemplo, lo que sucedió con la pandemia. Nadie tenía información del virus, se generó el virus y afectó a todo el planeta. Sara, ¿vas a decir algo? Y afectó a todo el planeta. Pero si se tuviera conocimiento o información con respecto al comportamiento del virus, antes de que sucediera,
créanme que el efecto iba a ser, el trámite iba a ser diferente. Pero como ahora mismo ya tenemos una cierta información, es por eso que han podido reactivar las economías o ciertos sectores, porque ya saben más o menos cómo darle el trámite para evitar contratiempos. Bien, esto es lo mismo de lo anterior. Estos son ejemplos. El indicador. Fácil. Un indicador es una medición. ¿Y qué me va a medir? El nivel de desempeño de lo que yo estoy planteando. ¿Sí? Lo bonito de esto es que la matriz de marco lógico nos permite definir indicadores estratégicos que están relacionados con los fines y los propósitos y que los indicadores de gestión están relacionados con los componentes y actividades. ¿Sí? Son indicadores de gestión. Bien, estos indicadores es aquí donde se tienen que diseñar bajo la metodología SMART, que las explicó ya el profe Nelson, no voy a profundizar sobre ellos, pero los indicadores nos sirven que al momento de diseñarlos realmente nos permitan medir el desempeño del futuro proyecto. Y cuando hablamos de medir el desempeño es porque tenemos que hacerle un control a que realmente se esté cumpliendo lo que se está planeando o proponiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un indicador que voy a capacitar a 40 personas, entonces yo tengo que buscar una forma de cómo medir que realmente estoy capacitando a 40 personas. ¿Sí? Aquí en términos muy sencillos. Pero hay la metodología SMART es la metodología más coherente para formular objetivos. Bien. Básicamente los objetivos tienen que ser específicos, es decir, medir lo que se supone medir, ir directo al grano, medir lo que yo realmente quiero medir. Si yo quiero medir horas de trabajo, pues tengo que crear un indicador que realmente mida horas de trabajo. Yo no puedo, si yo quiero medir horas de trabajo, no pretendo medir, no voy a diseñar un indicador que me mida metros, no. Si yo tengo que diseñar un indicador en función de horas, ¿sí? Específico, directo al grano, como dice el dermatólogo. Tienen que ser mensurables, es decir, medibles, tener un estándar de calidad, es decir, en términos de proyectos se le conoce como una línea base, ¿sí? Sin embargo, también el estándar de calidad está asociado a la meta que yo quiero alcanzar con respecto al indicador que quiero alcanzar superando mi línea base. Tiene que tener una ubicación espacial, ¿sí? ¿Dónde pretendo yo medirlo? Y tener una indicación de tiempo, periodo en que se desarrollan las actividades, es decir, periodo en que yo pretendo hacer la medición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una medición hago un ejemplo, no es lo mismo medir el dólar hace 10 años que medir el dólar actualmente. ¿Sí? Hay un comportamiento totalmente diferente y el indicador me va a dar información o me va a dar un dato totalmente diferente y la interpretación es diferente. Básicamente los indicadores me tienen que indicar para quién voy a medirlo, cuánto, qué cantidad, de qué tipo, me refiero a calidad, cuándo en tiempo y dónde lo voy a medir. Básicamente debe que ayudarnos a responder estas preguntas. Es aquí donde yo les digo que la columna de indicador se va a ampliar si realmente uno quiere tener algo mucho más detallado. Es decir, la columna de indicador puede tener una columna de nombre indicador, el indicador propiamente, la fórmula del indicador, la meta que pretendo, los resultados parciales. Aquí lo tengo de T1 a T-1, porque va a depender de la línea de tiempo de la duración del proyecto. Entonces, fíjense que aquí ya estoy colocando algo mucho más específico. ¿Qué pretendemos nosotros? Que ustedes nada más tengan una columna y nos den a conocer el indicador. Pero pasa algo muy interesante. En las actividades, es decir, en la sección, en la fila de actividades, no se colocan indicadores. Esa es la última parte que se coloca porque va a estar directamente relacionado con los recursos o los aspectos presupuestales que se asignen. Por ende, cuando uno ya diseña el presupuesto, retorna a la matriz de marco lógico y coloca esa información. Medios de verificación son básicos, son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de objetivos o para verificar el logro del cumplimiento del indicador. ¿Sí?
Estos medios pueden incluir estadísticas, materiales publicados, inspección visual, encuestas, informes de auditoría, registros contables, lo que ustedes consideren. Importante es que yo sepa a dónde dirigirme para poder encontrar la información del indicador y que me permita establecerle el cumplimiento del objetivo. Es decir, un ejemplo, si yo tengo un indicador que dice, el indicador es número de personas capacitadas en enero o durante la duración del proyecto. Bien, la meta son 100 personas. ¿Cuál es mi medio de verificación que realmente estoy capacitando? ¿Cuál creen ustedes? ¿Aló? Hola, jóvenes, contesten. Bueno, no hablan, están muy callados. Bien, el medio de verificación serían las listas de asistencias. Bien, entonces, si quieren también les comparto este material para que se puedan guiar, pero el material del profe Nelson está súper claro. Es más, creo que hasta está más claro que el mío. Bien, porque aquí yo enseño este material, están a otros niveles y no están tanto a niveles específicos. Entonces, conclusión, los medios de verificación son las fuentes donde yo voy a acudir para verificar el cumplimiento del objetivo. Entonces, si yo tengo un indicador que kilómetros avanzados dentro de un carro, algo así, no sé. Si yo necesito verificar cuántos kilómetros he recorrido dentro de un carro hacia dónde me dirijo, ¿cuál es mi fuente de verificación? ¿Ah, jóvenes? Aunque allá dice los kilómetros en el carro, ¿no? Lo Correcto. que marca. El tablero de control donde tablero, está el sí. kilometraje. Esa sería mi fuente de verificación. Ahí me va a indicar. Bien. O en su defecto puede ser un formato de registro que cada vez que yo llegue a un lugar que esté, marque. Cada vez que el carro termine su operación, yo en el formato de registro marque el nivel de kilometraje que tiene. También puede ser el formato de registro del kilometraje de los carros. Si se diseña. Entonces, fíjense que pueden existir infinidades de fuentes de verificación. Lo importante es que esa fuente me permita, valga la redundancia, no, verificar o validar que realmente se cumplió el objetivo. Bien, esos son ejemplos y esto ya es otro tema que la preparación de la ejecución es el tema que tenemos que trabajar el día de hoy. Jóvenes, ahí terminó el repaso, fue un repaso profundo, al igual de todo lo que se vio el profe Nelson para que ustedes puedan realmente desarrollar la convocatoria. ¿Alguna pregunta? Están muy callados, me preocupa ese silencio. Misael. Señor. ¿Alguna pregunta? No, profe, le repito, para mí este tema así con tanta terminología no me entra. Pero te lo aclaré, traté de hablarte en el idioma de ustedes. Más aterrizado también. Yo le propongo algo. ¿Qué me vas a poner? A ver, te escucho tu propuesta. Entremos a la plataforma, porque su merced el que está compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Entonces entremos en la plataforma y vamos hasta donde el módulo 3, que es el que vamos a trabajar hoy y mañana. Y después de los archivos que subió el profesor Nelson. Nelson, eso, bien, gracias. Abramos ese material. Yo todavía no he cargado material del módulo 3, lo voy a mostrar hoy. Yo lo cargo siempre una vez después de haberlo mostrado. Entonces, Bien. ¿en qué módulo vamos ahí en la plataforma? En la plataforma hay información hasta el módulo 2. Hoy, apenas termináramos la sesión, si iniciamos con la sesión de la gestión del ciclo de vida de proyectos, hoy les cargaba el material. Sí, porque ahora lo que sigue es material.
Les vamos a compartir un material exclusivo de la CEPAL de cómo realmente algo del ciclo de vida del proyecto, el material que tengo diseñado, documentos sobre el ciclo de vida del proyecto para que vean la relación. Es más, tengo un material, acá lo tengo abierto precisamente, que es del Departamento Nacional de Planeación que habla sobre el ciclo de vida de los proyectos. O sea, esa es su clase de hoy, profe. Es la charla, más que clase no es charla, véanlo de esa manera, charla la de hoy y la de mañana. Sí, señor. Listo, ¿qué más? Hagámosle. Pero necesitamos el profe Nelson y mi persona que por lo menos con este repaso que ustedes me solicitaron hayan quedado cosas claras, porque realmente ahora que yo entre al módulo 3 a explicar el ciclo de vida del proyecto, se van a profundizar un poco los conceptos y van a entender realmente todo lo que les enseñó el profe Nelson, en qué etapa está dentro del ciclo de vida del proyecto. A ver, vamos a preguntar uno por uno. Angie Carolina Rodríguez, ¿te quedó claro el repaso que solicitaron? Sí, el del marco lógico, pues sí se resolví varias dudas. Igual cualquier cosita estaremos ahí molestándolos. Ok. Wilson Espinosa, ¿cómo estás? ¿Te quedó claro o no te quedó claro? ¿Si estás conectado? Sí, profe, un poco claro, pues sería como una idea de implementar todo eso en modo de un ejercicio, a realizar un proyecto o algo para mayor entendimiento. Ok. Bueno, como les voy a compartir este material, al igual que en el material del profe Nelson, porque ya lo vi, ahí hay ejemplos. Ahí hay ejemplos para que ustedes logren entender la lógica de la matriz de la metodología del marco lógico. Lisbeth, Carolina, ¿te aclaramos los conceptos? ¿Las dudas que tenías? Sí, señor. ¿Segura? A ver, enciéndame las cámaras, por favor. Quiero verle las caras. A ver si me están mintiendo o no me están mintiendo. Ah. Yesid Farid, ¿te aclaramos dudas? Sí, mi profe. Sí, claro, muchísimo. Perfecto. Miller, ¿cómo estás? Profe, bien, buenas noches. ¿Y si te aclaramos dudas? Sí, señor. Alexander Santa Cruz, me imagino que es. Sí, señor, profe, todo claro. Perfecto. Duban Delgado. No está conectado. Leo Rosas. Manuel Caro. Sí, profe, todo claro. Bien. Nelson Muñoz. Profe Nelson, ¿estás conectado o no estás ahí presente? Me hizo quedar mal. Oh, ahí está, va a hablar. No te escuchamos. Bueno, mientras el profe Nelson arregla su sonido, creo que va a hablar. No te escucho, profe. No te escuchamos. Tania Suárez. Sí, señor. Mariana Moreno, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te quedó claro las aclaraciones, los repasos? El Sí, repaso. señor. Porque Daniel.
Aló, aló. Hola jóvenes, muy buenas noches. Qué pena, se me cayó el internet. ¿Ya me están escuchando? Sí, señor. Listo, perfecto. Estoy desde mi celular, me encuentro en la oficina, no sé qué habrá pasado con la señal de internet, pero se cayó. Entonces, ahora sí, profe Nelson, creo que por eso no lo estamos escuchando. ¿Qué nos decías, profe? No, te seguimos sin escuchar, compañero. Bueno, mientras el profe Nelson logra realmente... aló, aló, ahora sí, te escuchamos. Reportándome. Sí, parece que hay R. problemas con la señal. Estoy sin señal de datos, me tocó conectarme a la red de Wi-Fi. Perfecto. Listo. No, profe, todo muy claro, muchas gracias ahí por la explicación. De todas maneras, lo que yo les decía en la clase pasada, compañeros, esto se aprende es en la práctica. Por eso les pusimos ese caso. Esto solamente se aprende en la práctica. Yo he hecho como unos 5 cursos de proyectos, una especialización, una maestría, pero definitivamente en la práctica es donde usted aprende eso. Entonces, échenle ojo el caso. Lo que explicó el profe, pues les ayudó, ya mejor dicho, prácticamente les hizo la mitad de la tarea. Así es, profe, muchas gracias. Hijos, miren, o jóvenes, realmente no se ofusquen con el ejercicio que están con la convocatoria real que el profe adaptó a términos académicos. Realmente lo explico para los que llegaron tarde, es que buscamos de alguna u otra manera que ustedes primero logren entender cómo son las convocatorias cuando se abren para presentar proyectos. Están amarrados a un conjunto de términos de referencias, a un conjunto de necesidades latentes que a partir de ellas ustedes tienen que plantear un proyecto para mirar si se lo financian o no. Entonces, este ejercicio es un término académico, no se ofusquen si lo hacen mal, porque realmente esto se aprende con la experiencia, como lo plantea el profe Nelson. El profe Nelson y yo tenemos experiencia en términos de proyectos, pero aún así, cada vez que vamos a formular proyectos bajo un conjunto de términos, aprendemos constantemente porque todas las convocatorias se diferencian, todas las convocatorias solicitan aspectos diferenciales o tienen aspectos diferenciales, lo cual nos obliga a nosotros como formulador de proyectos, pues tener cuidado para poder garantizar esos diferenciales. Bien, por lo menos les hablo de mi última experiencia que tuve. Fue un proyecto que estaba formulando con la Cámara de Comercio de Casanare, Unisangil y la Universidad de La Sabana para un proyecto de regalías. No voy a decir el nombre del proyecto, pero realmente la forma de trabajo y la forma de reestructurar todo bajo la forma de la metodología del marco lógico, uno llega a concluir realmente que muchos de los pasos se omiten, pero es por la experiencia que uno ya tiene. Solamente que uno les da a ustedes el paso a paso es para que logren entender la lógica que tiene la metodología del marco lógico y el papel que juega dentro de los proyectos. Fíjense que cuando yo hice la primera intervención en la primera sesión sobre las tendencias de las metodologías de proyectos, recuerdo que les dije que actualmente la metodología del marco lógico se está utilizando en todo tipo de proyectos porque da mayor facilidad de entender la necesidad o el problema que se está planteando y da mayor entendimiento esa matriz de planeación que se hace
en función de indicadores, fuentes de verificación y supuestos que bajo otras metodologías que es mucho más rigurosas y exigentes. Es una metodología muy flexible que se adapta a cualquier contexto, tanto público como privado, para poder formular proyectos. Entonces, hijos, no se ofusquen, y vuelvo y les recalco, el grupo también está para que ustedes den a conocer las inquietudes que tengan, porque créanme que el profe Nelson y mi persona no tenemos una varita mágica y no vamos a saber quiénes tienen dificultades. Si no la comunican, nosotros vamos a dar por entendido que están bien, que lo entendieron a la perfección. Pero si ustedes no los comunican, profe, tengo esta duda, ¿cómo lo podría manejar bajo estas situaciones? Nosotros lo que hacemos es guiarles y aconsejarlos para aclararles las inquietudes. Para eso está diseñado el grupo. Es más, si les parece, creamos dentro de la plataforma Ágora un foro que se llame, por cada módulo que se llame preguntas e inquietudes, para que de esa manera ustedes de pronto planteen sus inquietudes y nosotros poder hacer las intervenciones o sugerencias. Bien, pero no esperen que realmente nosotros sepamos, como si no me dice Wilson, Wilson es, ahora mismo no puedo ver, voy a mirar aquí el nombre, los participantes, Misael, perdón, si no me dice Misael, y en compañía de todos los demás, que por favor le hiciera un repaso de todo lo que el profe les enseñó, pues, profe Nelson y mi persona estaríamos diciendo, no, están bien, perfectos. Sí hay que tener claro que nosotros los estamos poniendo a trabajar, porque hay otros cursos, otros programas de gestión de proyectos que nada más les dan la teoría y los dejan hasta ahí. Nosotros los estamos llevando a un nivel práctico, bajo contextos reales, para que ustedes entiendan la dinámica. Y ese es el plus de nosotros. El plus del programa es ese, que los estamos alineando bajo conceptos reales. Este módulo que iniciaríamos hoy con gestión del ciclo de vida del proyecto, ya les dije que mañana va a ser un día ajetreado de información, de mucha información, porque no utilizamos el día de hoy, aprovechando también al máximo. Pero el módulo que sigue, que está relacionado con temas de cofinanciación, con pitch day, de cómo poder presentar el proyecto y sustentarlo, es uno de los más importantes, por no decir que los anteriores sean importantes. ¿Por qué? Porque es uno de los más importantes, porque ese módulo realmente les va a permitir cómo vender el proyecto. Y si no sabemos vender el proyecto que estamos formulando, pues no va a haber nadie nos va a financiar el proyecto. Bien, entonces quiero saber si tienen alguna pregunta o inquietud. Listo, Wilson, tranquilo. Los escucho, por favor. ¿No hay ninguna? Entonces hagamos lo siguiente. Ya en media hora no vamos a alcanzar a hacer todo lo que teníamos del módulo 3. Entonces mañana a las 8 de la mañana yo los esperaré conectados y por favor los espero puntual. Invitemos a los que no se han conectado, porque estamos haciendo seguimiento, quiénes se están conectando y quiénes no, porque nosotros tenemos que pasarle un informe a la alcaldía de Tauramena, debido a que pues son unos cupos que ustedes se ganaron por el interés y por adquirir el conocimiento, y aquellos que no están participando activamente pues le hicieron perder la oportunidad a otra persona que realmente lo hubiese podido sacar mucho más provecho. Entonces los espero mañana, va a ser una jornada nutritiva con mucha información, pero trabajemos y aprendamos conjuntamente en este ejercicio. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Sofía. Gracias, Ángel. Señor. Gracias, Tania. Entonces, jóvenes, los dejo descansar. Miren, los soltamos con media hora de anticipación, porque soy consciente que en media hora no vamos a avanzar mucho sobre la sesión 3. Entonces, no les quito más tiempo. Que pasen buena noche y nos vemos mañana a las 8 de la mañana puntualitos. Listo, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Vale, un placer.
Qué pena, una última preguntita. Dime, Daniel. Al fin, pues, no sé si me parece como la idea de crear esa foro de inquietudes de cada, pues, a ver si se va a fundamentar o establecer. Claro, lo voy a crear. Ahorita en unos minutos lo creo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Perfecto, Daniel. Un placer. Bueno, que tenga buena noche, hasta luego.